El Sol, por C. W. Leadbeater. El calor solar. Tan importante papel representa el Sol en la vida diaria que es necesario decir algunas palabras sobre él. El sistema solar es verdaderamente, en su conjunto, la vestidura de la divinidad, pero el Sol es su verdadera epifanía. Lo que en el mundo físico es para nosotros la aproximación mayor de una de sus manifestaciones, la lente por la cual su poder brilla sobre nosotros. Considerando desde el punto de vista puramente físico, el Sol es una vasta masa de materia incandescente, a temperaturas casi inconcebiblemente elevadas, y en un estado de electrificación tan intensa que sobrepuja a todo lo que podemos concebir. Los astrónomos, suponiendo que ese calor era debido únicamente a la contracción, habrán calculado la duración de la existencia pasada del Sol, así como el periodo durante el cual le sería posible conservar en el porvenir esa temperatura, y se sentían incapaces de concederle más de algunos cientos de miles de años de existencia, tanto en un sentido como en el otro. A la par que los geólogos pretenden, por otra parte, que se encuentran en la Tierra huellas de procesos que se extienden a millones de años. El descubrimiento del radio ha echado por tierra las antiguas teorías, pero ni siquiera con su ayuda se han elevado los astrónomos hasta la sencillez de la explicación real de la dificultad. Imaginemos cierto microbio inteligente que viviese en el interior o en la superficie del cuerpo humano y que razonase sobre su temperatura de un modo análogo al de los astrónomos. Ese microbio podría decir que aquel cuerpo debe enfriarse gradualmente y podría calcular con exactitud que su temperatura debe rebajarse al cabo de tantas horas o de tantos minutos, hasta el punto de hacer imposible la continuación de la existencia. Sin embargo, si viviera lo suficiente, descubriría que el cuerpo humano no se enfría como debiera ocurrir según su teoría, y es indudable que ese hecho le parecería muy misterioso, a menos que descubriese que aquel no es un fuego que se apaga, sino un ser vivo, y que, en tanto que la vida subsiste, la temperatura no debe descender. De la misma manera, si nos damos cuenta que el Sol es la manifestación física de la divinidad, veremos que la vida grandiosa que está tras él mantendrá seguramente su temperatura por tanto tiempo como sea necesario para la evolución completa del sistema. Las hojas del sauce. Una explicación análoga nos ofrece una solución de algunos otros problemas de la física solar. Por ejemplo, las protuberancias llamadas, según su forma, hojas de sauce o granos de arroz. De que está compuesta en su mayor parte la fotografía del Sol, ha intrigado con frecuencia a los astrónomos a causa de las características, en apariencia contradictorias, que presentan. Según su posición, esas hojas o granos no pueden ser más que gases incandescentes a una temperatura excesivamente elevada y por lo tanto de una tenuidad extrema. Y sin embargo, a pesar de que deben ser mucho más ligeras que ninguna nube material, conservan invariablemente su forma particular, por sacudidas que puedan estar por tempestades tan terribles que destruirían instantáneamente la misma tierra. Cuando nos damos cuenta de que detrás de cada uno de esos objetos extraños se encuentra una vida espléndida
que ellos pueden ser considerados, cada uno, como el cuerpo físico de un gran ángel, comprendemos que esa vida es la que mantiene su agregación y les da su estabilidad maravillosa. Calificarlos de cuerpos físicos es quizás susceptible de inducir a error, dado que todos nosotros consideramos la vida física tan importante y que ocupa un lugar tan preponderante en la etapa actual de nuestra evolución. La señora Blavatsky nos ha dicho que podemos realmente llamarlos habitantes del Sol, dado que los seres solares no serían visibles al telescopio. Pero, ¿qué son los depósitos o acumuladores de la energía vital solar, participando aquellos seres propiamente dichos de la vida que distribuyen? Diremos nosotros más bien que las hojas de sauce son manifestaciones en el plano físico, mantenidas por ángeles solares, con un fin especial y a costa de cierto sacrificio o limitación de su actividad sobre los planos superiores, que son su residencia normal. Si recordamos que por medio de esas hojas de sauce, la luz, el calor y la vitalidad del sol llegan a nosotros, veremos fácilmente que el fin de ese sacrificio es hacer descender hasta el plano físico ciertas fuerzas que de otra suerte quedarían sin manifestar, y que esos grandes ángeles actúan como canales, como reflectores, como agentes de especialización de la fuerza divina. En definitiva, llevan ellos a cabo en planos cósmicos y para un sistema solar lo que nosotros, si somos bastante sabios para sacar partido de nuestros privilegios, podemos hacer en una escala microscópica, en nuestro pequeño círculo, como se verá más adelante. La vitalidad. Todos estamos familiarizados con la sensación de gozo y de bienestar que nos proporciona la luz del sol, pero solo los estudiantes de ocultismo conocen plenamente las causas de esa sensación. Al mismo tiempo que el sol inunda su sistema de luz y de calor, difunde constantemente otra fuerza, aún insospechada por la ciencia moderna, fuerza a que se ha dado el nombre de vitalidad. Esa vitalidad se distribuye por todos los planos y se manifiesta en todos los mundos, mundo físico, mundo emocional y mundo mental. Pero por el momento nos ocuparemos más especialmente de su aparición en el plano inferior, donde penetra en algunos átomos físicos, acrecentando inmensamente su actividad y dándoles animación y brillo. No hay que confundir esa fuerza con la electricidad, aunque se le parece bajo ciertos aspectos. La divinidad emana de sí misma tres grandes modalidades de energía. Quizá haya además cientos de otras modalidades de que nada sabemos, pero en todo caso, tres existen. Cada una de ellas tiene su manifestación propia en todos los planos que nuestros estudiantes han alcanzado hasta hoy. Pero por el momento las consideramos cuando se muestran en el plano físico. Una de ellas aparece como electricidad, otro como vitalidad, y la tercera es el fuego serpentino, de que hemos hablado en la vida interna. Estas tres fuerzas permanecen distintas y ninguna de ellas puede ser convertida en una de las otras dos. No tienen relación alguna con las tres grandes efusiones, llamadas oleadas de vida. Aquellas son esfuerzos definidos, hechos por la divinidad solar, mientras que éstas parecen ser más bien resultados de su vida. Sus cualidades manifestadas, sin esfuerzo visible. Cuando la electricidad pasa a través de los átomos, los hace desviar y los mantiene en determinada posición.
siendo ese efecto completamente distinto del modo especial de vibración que ella les impone, y agregándose a él. Pero la acción de la vitalidad difiere bajo muchos aspectos de la electricidad, de la luz o del calor. Todas las variantes de esta última fuerza ocasionan oscilaciones del átomo en su conjunto, oscilaciones cuya amplitud es enorme en relación con las dimensiones del átomo. Pero la otra fuerza a que llamamos vitalidad llega al átomo, no del exterior, sino del interior. El glóbulo de la vitalidad. El átomo no es otra cosa que la manifestación de una fuerza. La divinidad solar crea por su voluntad una cierta forma que llamamos átomo físico último, y por este esfuerzo de su voluntad, en esta forma particular, se encuentran reunidos en cada uno unos 14,000 millones de burbujas. Es preciso insistir en que la cohesión de las burbujas en esta forma depende enteramente de ese esfuerzo de voluntad, de modo que si se suspendiese un solo instante, las burbujas tendrían que separarse y el mundo físico entero cesaría de existir en menos tiempo del que necesita el relámpago para brillar. Es pues cierto que el mundo solo es una ilusión, aún desde ese punto de vista, para no decir nada del hecho de que las burbujas de que está formado el átomo no son más, a su vez, que puntos en que falta el coilón, que es el verdadero éter del espacio. Es, pues, la fuerza de la voluntad del logos la que, ejercitada continuamente, mantiene al átomo en su estado actual de agregación. Y cuando tratamos de examinar la acción de esa fuerza, vemos que no penetra en el átomo llegada del exterior, sino que surge en él, lo que significa que entra en él viniendo de las dimensiones superiores. El mismo hecho es cierto de esa otra fuerza que llamamos vitalidad. Ella entra en el átomo, por el interior en compañía de la fuerza que mantiene al átomo en su estado de agregación, y no obra sobre él enteramente desde el exterior, como lo hacen las otras variedades de fuerza que llamamos luz, calor o electricidad. Cuando surge así la vitalidad en el interior del átomo, le infunde una vida adicional y le confiere un poder de atracción, de modo que atrae inmediatamente alrededor de sí otros 6 átomos que dispone en determinada forma, produciendo así lo que se llama en química oculta un hiper-meta-protoelemento. Pero ese elemento difiere de todos los observados hasta hoy, por el hecho de que la fuerza que lo crea y lo mantiene agregado proviene del segundo aspecto de la divinidad solar y no del tercero. Ese glóbulo de vitalidad está representado en el libro de química oculta, donde se encuentra a la izquierda de la línea superior del diagrama. Constituye el pequeño grupo que forma la perla excesivamente brillante, visible sobre la serpiente masculina o positiva del elemento químico llamado oxígeno, y constituye el corazón del globo central del radio. Esos glóbulos se destacan claramente entre todos aquellos que se pueden ver flotar en la atmósfera como consecuencia de su brillo y de su actividad extrema, de la vida intensa que manifiestan. Son probablemente las vidas ardientes, tan frecuentemente mencionadas por Blavatsky, aunque ella parezca dar a ese término 2 sentidos diferentes. En la doctrina secreta, esa palabra parece referirse al glóbulo en conjunto, mientras que en el volumen 1
Se refiere probablemente a los átomos que han recibido en primer término un aumento de vitalidad y en cada uno de los cuales atrae alrededor de él otros 6 átomos. Aunque la fuerza que vivifica esos glóbulos sea diferente por completo de la luz, parece sin embargo depender de la luz para manifestarse. En la luz brillante del sol, esa vitalidad surge continuamente, siendo engendrados los glóbulos con una gran rapidez y un número increíble. Pero cuando el tiempo está nublado, hay una gran disminución en el número de los glóbulos formados, y durante la noche su formación parece completamente suspendida. Por consiguiente, se puede decir que durante la noche vivimos del depósito acumulado durante el día precedente, y aunque el agotamiento de ese depósito parezca prácticamente imposible, se reduce sin embargo mucho cuando hay una gran sucesión de días sombríos. Una vez cargado, el glóbulo queda en estado de elemento subatómico y no parece experimentar cambio o perder fuerza hasta el momento en que lo absorbe una criatura viviente. La absorción de la vitalidad. Esta vitalidad es absorbida por todos los organismos vivos y parece que su existencia necesita una provisión suficiente de ella. En el caso del hombre y de los animales superiores, la vitalidad es absorbida por el centro o torbellino que, en el doble etérico, corresponde al vaso. Recordemos que este centro tiene 6 pétalos, formados por el movimiento ondulatorio de las fuerzas que engendran el torbellino. Pero ese movimiento ondulatorio está a su vez ocasionado por otras fuerzas que irradian del centro de ese torbellino. Representemos ese punto central del torbellino como el cubo de una rueda, y podremos considerar entonces esas últimas fuerzas como rayos que salen del cubo en líneas rectas. Las fuerzas que engendran el torbellino revolotean alrededor del centro, pasando alternativamente por debajo y por encima de los rayos, como para trenzar una especie de canastillo etérico, lo que produce la apariencia de 6 pétalos separados por depresiones. Cuando la unidad de vitalidad surca la atmósfera, parece casi incolora, a pesar de su brillo, y puede compararse a la luz blanca. Pero en cuanto la trae el torbellino del centro de fuerza del vaso, se descompone y se divide en corrientes cuyos colores son diversos, aunque no corresponden exactamente a nuestra división del espectro solar. Cuando esos átomos constitutivos son arrastrados en el torbellino, cada uno de los 6 rayos recoge uno de ellos, de modo que todos los átomos cargados de amarillo se precipitan a lo largo de un rayo. Los cargados de verde siguen a otro, y así sucesivamente, mientras que el 7º rayo desaparece en el centro del remolino, en el cubo de la rueda, por así decirlo. Esos rayos se lanzan entonces en diferentes direcciones para ejecutar cada uno su trabajo especial en la vitalización del cuerpo. Como he dicho, las divisiones no son exactamente las que reconocemos ordinariamente en el espectro solar, sino que se parecen más bien a la disposición de colores, tal como lo vemos en los planos superiores, en el cuerpo causal, el cuerpo mental y el cuerpo astral. Por ejemplo, lo que llamamos color añil está distribuido entre el rayo violado y el rayo azul, de suerte que allí no encontramos más que 2 divisiones en lugar de 3. Pero por otro lado, lo que llamamos el rojo está dividido en 2 partes, rojo rosa y rojo oscuro.
Los 6 colores que irradian son el violado, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo oscuro, mientras que el séptimo átomo, o átomo rojo rosa, se abisma en el centro del torbellino. Más valdría decir el primer átomo, puesto que se trata del átomo original, en que apareció la fuerza en primer término. La vitalidad es evidentemente de constitución séptuple, pero fluye a través del cuerpo por 5 corrientes principales, como se describe en los libros indios, porque después de su salida del centro esplénico, el azul y el violado se unen en un rayo, y una fusión semejante se opera entre el anaranjado y el rojo oscuro. Primero, el rayo violado azul fluye hacia la garganta, donde parece dividirse, deteniéndose el matiz azul pálido para difundirse en el centro, que está en la garganta, y vivificarlo, mientras que el azul oscuro y el violado continúan su marcha hacia el cerebro. La corriente azul oscuro se esparce en la parte inferior y la parte central del cerebro, mientras que el violado inunda su parte superior y parece dar un vigor especial al centro de fuerza de la corona de la cabeza, difundiéndose principalmente a través de los 960 pétalos de la porción exterior de ese centro. Segundo, el rayo amarillo se dirige hacia el corazón, pero después de haber hecho allí su trabajo, se dirige también parcialmente hacia el cerebro y allí se expande, dirigiéndose principalmente hacia la flor de 12 pétalos que está en medio del centro de fuerza superior. Tercero, el rayo verde inunda el abdomen y aunque se establece especialmente en el plexo solar, vivifica evidentemente el hígado, los riñones y los intestinos, así como el aparato digestivo en general. Cuarto, el rayo rosa circula por todo el cuerpo siguiendo los nervios como conductores, y es claramente la vida del sistema nervioso. Es lo que se llama comúnmente la vitalidad especializada, que el hombre puede fácilmente transferir a otro a quien le falte. Si los nervios no están abundantemente provistos de esa luz rosácea, se vuelven sensibles y extremadamente irritables, de suerte que les es casi imposible a la persona así afectada el permanecer en una posición, aunque encuentre poco alivio al cambiarla. El ruido más ligero, el contacto más leve, le son penosos. Si los nervios de aquella persona reciben abundante influjo de vitalidad especializada procedente de una persona en buena salud, el alivio es inmediato y desciende sobre el enfermo una sensación de bienestar y de paz. El hombre dotado de una salud robusta absorbe y especializa habitualmente mucha más vitalidad que la que necesita su propio cuerpo, de suerte que emite sin cesar un torrente de átomos rosados y emana fuerza inconscientemente sobre sus compañeros más débiles, sin perder nada de sí mismo. Sin embargo, por un esfuerzo de voluntad, puede reconcentrar esa energía superflua y dirigirla intencionalmente hacia alguien a quien desee ayudar. El cuerpo físico tiene cierta conciencia instintiva y ciega que corresponde en el mundo físico al elemental del deseo del cuerpo astral. Esa conciencia trata siempre de proteger el cuerpo del peligro o procurarle aquello de que tiene necesidad. Es completamente independiente de la conciencia del hombre y actúa igualmente bien cuando el ego está ausente del cuerpo físico durante el sueño. Todos nuestros instintos le son debidos,
y por su actividad se prosigue sin cesar el funcionamiento del sistema del gran simpático, sin que en ello pensemos o tengamos conocimiento. Mientras estamos despiertos, decimos, ese elemental físico está ocupado perpetuamente en defenderse. No descuida un instante su vigilancia y mantiene en tensión los nervios y músculos. Durante la noche, o en todo otro momento en que durmamos, permite a los nervios y a los músculos que se relajen, y se consagra especialmente a la asimilación de la vitalidad, así como la reparación del cuerpo físico. Lleva a cabo esa función con una eficacia mayor durante la primera parte de la noche, porque entonces la vitalidad es abundante, mientras que inmediatamente antes del alba, la provisión de vitalidad procedente de la acción del sol durante el día anterior está casi completamente agotada. Esta es la razón de la sensación de decaimiento y embotamiento que se deja sentir en las últimas horas de la noche. Y esa es también la razón por la cual los enfermos mueren con tanta frecuencia en ese momento. Esa misma idea la expresa el antiguo proverbio: una hora de sueño antes de medianoche vale por 2 después. La actividad de ese elemental físico explica el poderoso poder reparador del sueño, que se puede observar aún cuando se trate de un corto sueño. Esa vitalidad es realmente el alimento del doble etérico, siéndole tan necesario como lo es el alimento substancial a la parte grosera del cuerpo físico. De ahí se deduce que cuando, por una razón cualquiera, el cuerpo es incapaz de preparar la vitalidad necesaria para nutrir sus células, enfermedad, fatiga, extrema vejez, ese elemental físico trata de apoderarse, para su propio uso, de la vitalidad que ha sido ya preparada en el cuerpo de otras personas. Y ocurre con frecuencia que nos sentimos débiles y agotados después de haber estado algún tiempo sentados al lado de una persona falta de vitalidad, pues ella ha aspirado nuestros átomos rosados antes de que hayamos podido extraer su energía. El reino vegetal absorbe también esa vitalidad, pero en la mayor parte de los casos no parece utilizar más que una pequeña parte. Muchos árboles sacan de ella casi exactamente los mismos elementos que los empleados por la parte superior del cuerpo etérico del hombre, y por consiguiente, cuando esos vegetales han utilizado lo que es necesario, los átomos que rechazan son precisamente los cargados de luz rosa necesaria para las células del cuerpo físico del hombre. Tal es particularmente el caso del pino y del eucaliptus, de lo que se deduce que la proximidad de esos árboles da salud y fuerza a las personas que sufren de una falta de esa parte del principio vital, las personas nerviosas, como decimos. Esas personas son nerviosas porque las células de su cuerpo están hambrientas. La nerviosidad solo puede aliviarse nutriendo esas células, y el modo más cómodo de hacerlo consiste con frecuencia en darles del exterior la especie particular de vitalidad que necesitan. Quinto, el rayo rojo anaranjado va hacia la base de la espina dorsal y de ahí a los órganos de la generación, órganos sexuales, a los cuales se refiere estrechamente una parte de sus funciones. Ese rayo parece comprender no solo el anaranjado y el rojo oscuro, sino también cierta cantidad del morado o violeta oscuro, como si el espectro fuese circular y la serie de colores volviese a empezar
por una octava inferior. En el hombre normal, ese rayo da su energía a los deseos de la carne y parece penetrar también en la sangre y mantener el calor del cuerpo. Pero si el hombre rehúsa con persistencia obedecer a su naturaleza inferior, ese rayo puede, por esfuerzos prolongados y resueltos, ser desviado hacia lo alto para dirigirse al cerebro, donde sus tres elementos constitutivos sufren una modificación notable. Allí, el anaranjado llega en la gama de los colores ata el amarillo puro y produce una intensificación marcada de los poderes del intelecto. El rojo oscuro se vuelve carmesí y aumenta fuertemente el poder del altruista, mientras que el violeta oscuro se transmuta en un adorable violeta pálido y vitaliza la parte espiritual de la naturaleza humana. El hombre que realiza esa transmutación llega a un punto en que los deseos de los sentidos ya no le perturban, y cuando le sea necesario despertar el fuego serpentino, estará al abrigo del peligro más grave de ese proceso. Cuando el hombre ha terminado definitivamente esa transmutación, el rayo rojo anaranjado pasa directamente del centro a la base de la espina dorsal y de allí se eleva por el interior del canal de la columna vertebral hasta alcanzar el cerebro. La vitalidad y la salud. El flujo de la vitalidad en esas diversas corrientes rige la salud de las personas del cuerpo sobre que actúa. Si, por ejemplo, una persona sufre de mala digestión, el hecho es enseguida visible para el hombre en posesión de la vista etérica, porque la acción o flujo de la corriente verde se retrasa o su volumen es más pequeño del debido. Cuando la corriente amarilla es abundante y fuerte, indica que la acción del corazón es fuerte y regular, o más bien que produce esa fuerza y es regularidad. Esparciéndose alrededor del centro cardíaco, la corriente amarilla penetra también en la sangre, que es lanzada por medio del corazón y la acompaña por todo el cuerpo. Sin embargo, queda bastante para que una parte se dirija al cerebro y la aptitud para los elevados conceptos filosóficos y metafísicos parece depender de una amplia medida de volumen y de la actividad de esa corriente amarilla, así como del despertar correspondiente de la flor de 12 pétalos que se encuentra en medio del centro de fuerza de lo alto de la coronilla. El pensamiento y los sentimientos de naturaleza altamente espiritual parecen depender en gran parte del rayo violado, mientras que el ordinario poder de pensamiento es estimulado por la acción del azul mezclado con parte del amarillo. Se han observado que, en ciertas formas, el idiotismo, el flujo hacia el cerebro de las corrientes amarillo y azul violado de la vitalidad está casi completamente obstruido. Una actividad o un volumen extraordinario de azul pálido distribuido en el centro de la garganta tiene por colorario la salud y la fuerza de los órganos físicos de esa parte del cuerpo. Esto da, por ejemplo, fuerza y elasticidad a las cuerdas vocales, de suerte que una actividad y un brillo especial de esa corriente son observables en los oradores y los grandes cantantes. La debilidad o dolencia de una parte cualquiera del cuerpo se acompaña por una insuficiencia en el flujo de la vitalidad hacia esa parte del cuerpo. A medida que las diferentes corrientes de átomos ejecutan su trabajo, la vitalidad de que están cargados le es arrebatada, precisamente como si se tratase de una carga eléctrica. Los átomos portadores del rayo rosa palidecen gradualmente
a medida que viajan a través de los nervios y son arrojados eventualmente fuera del cuerpo a través de los poros de la piel, constituyendo así lo que se llama el aura de salud. En el libro El hombre visible e invisible, cuando dejan el cuerpo, la mayoría de ellos han perdido su luz rosa, de modo que el aspecto general de la emanación es azulado. La parte del rayo amarillo que se incorpora a la sangre y viaja con ella pierde de igual modo su color distintivo. Cuando los átomos han sido vaciados de su carga de vitalidad, entran en algunas de las combinaciones que se forman constantemente en el cuerpo, o se escapan por los poros o las vías ordinarias. Los átomos vaciados del rayo verde, que están principalmente asociados con el proceso de la digestión, parecen formar parte de las materias gastadas ordinarias del cuerpo, y son expulsadas con estas. Esa es también la suerte que corren los átomos del rayo rojo anaranjado en el hombre ordinario. Los átomos que pertenecen a los rayos azules, cuyo papel se relaciona con el centro situado en la garganta, dejan generalmente el cuerpo con el aliento expirado, y los que componen los rayos azules oscuros y violados se escapan habitualmente del centro de la coronilla de la cabeza. Cuando el estudiante ha aprendido a desviar los rayos rojo-anaranjado de manera que suban a lo largo de la columna vertebral, los átomos vaciados de esos rayos, así como los del rayo violado azul, fluyen de lo alto de la cabeza como una cascada incandescente, frecuentemente representada en forma de una llama en las antiguas imágenes del Buda y otros santos personajes. Los átomos vacíos de fuerza vital son de nuevo exactamente semejantes a los átomos ordinarios. El cuerpo absorbe los de que tiene necesidad, de suerte que forman parte de las diversas combinaciones que se operan constantemente, mientras que los no necesarios para tales fines son rechazados por los canales que resultan convenientes. El flujo de la vitalidad en un centro o a través de él, la misma intensidad. El flujo de la vitalidad en un centro o a través de él, la misma intensificación de ese centro, no deben confundirse con el desarrollo completo de los centros, ocasionado por el despertar del fuego serpentino en una etapa ulterior de la evolución humana. Todos nosotros absorbemos vitalidad para especializarla, pero pocos de nosotros la utilizan completamente, porque bajo diferentes aspectos nuestra vida no es tan pura, tan sana y razonablemente como debiera serlo. Aquel que hace más grosero su cuerpo por el uso de la carne, del alcohol o del tabaco, no puede utilizar nunca plenamente su vitalidad como el hombre de vida más pura. Puede ocurrir que individuos que lleven una vida impura sean con frecuencia más fuertes en su cuerpo físico que ciertas personas más puras. Ese es un efecto de los karmas respectivos, pero a elementos iguales, tiene inmensas ventajas el hombre de vida pura. Vitalidad y no magnetismo. No hay que confundir la vitalidad que circula a lo largo de los nervios con lo que llamamos habitualmente el magnetismo humano, el fluido nervioso que engendra el hombre en sí mismo. Ese fluido es el que mantiene a lo largo de los nervios la circulación constante de materia etérica, que corresponde a la circulación de la sangre en las venas. Así como la sangre lleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, de igual modo, la vitalidad es arrastrada a lo largo de los nervios por esa corriente etérica. Las partículas de la porción etérica del cuerpo humano
cambian constantemente, como las del cuerpo físico denso. Con el alimento que tomamos y el aire que respiramos, absorbemos materia etérica, asimilada por la parte etérica del cuerpo. La materia etérica es rechazada constantemente por los poros, así como la materia gaseosa, de suerte que, cuando dos personas están una al lado de otra, cada una absorbe necesariamente gran parte de las emanaciones físicas de la otra. Cuando una persona magnetiza a otra, el operador recoge por un esfuerzo de voluntad una gran cantidad de ese magnetismo y lo proyecta en el sujeto, rechazando el fluido nervioso de su víctima y sustituyéndolo por el suyo. Como el cerebro es el centro de esa circulación nerviosa, tal maniobra pone la parte influida del cuerpo del sujeto bajo el dominio del cerebro del experimentador y la sustrae a la autoridad de la víctima, que siente así lo que el magnetizador le ordena sentir. Si el cerebro del sujeto es vaciado de su magnetismo propio y lleno del producido por el operador, el sujeto no puede pensar y actuar más que según la voluntad de este último. En aquel momento está completamente dominado. Hasta cuando un magnetizador trata de efectuar una curación y lanza su fuerza sobre el paciente, él le da inevitablemente, con esta vitalidad, una gran parte de sus propias emanaciones. Es evidente que una enfermedad que aqueje al magnetizador podrá ser transmitida fácilmente al sujeto de este modo. Otra consideración aún cuando la salud del magnetizador sea perfecta desde el punto de vista médico, hay que tener en cuenta que existen enfermedades mentales y morales, así como dolencias físicas, y que también se transmiten frecuentemente, puesto que el magnetizador hace fluir sobre el sujeto materia astral y materia mental, al mismo tiempo que la corriente de materia física. La vitalidad, así como la luz y el calor, rebosa continuamente del sol, pero hay obstáculos que impiden con frecuencia a la Tierra el recibirlos plenamente. En los climas fríos y melancólicos, calificados por irrisión de templados, ocurre con mucha frecuencia que durante días enteros el cielo está cubierto con un fúnebre sudario de nubarrones, lo cual tiene una influencia sobre la vitalidad, así como sobre la luz. Esto no detiene por completo su paso, pero disminuye sensiblemente la cantidad. De ahí se sigue que, con tiempo sombrío y cubierto, la vitalidad baja y todas las criaturas vivientes sienten instintivo deseo de sol. Todos los colores de la especie de vitalidad descrita son etéricos y, sin embargo, se ve que sus funciones representan ciertas correspondencias con el significado atribuido a colores semejantes en el cuerpo astral. Es claro que los pensamientos y sentimientos puros y rectos reaccionan sobre el cuerpo físico y aumentan su poder de asimilar la vitalidad necesaria para su bienestar. Se dice que el señor Buda dijo un día que el primer paso en el camino del nirvana es una salud física perfecta y seguramente el modo de alcanzar la salud perfecta consiste en seguir el noble octuple sendero que él indicó. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Esto es verdad, y la salud física está comprendida en esas cosas. Fin.